Hola jóvenes, buenos días. Les saluda Julio Canul. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de conjuntos. Es un tema que ya hemos visto de manera virtual en la primera sesión de clases de matemáticas, pero hoy en particular quiero compartirles algunas diapositivas en donde aparece la definición de conjuntos y algunos ejemplos para poder comprender mejor el concepto. Iniciemos entonces. En matemáticas, el concepto de conjunto es una forma adecuada de considerar una colección de objetos. Definimos los objetos o miembros de un conjunto como los elementos de ese conjunto. En lo sucesivo, representaremos a los conjuntos con letras mayúsculas, aunque quiero aclarar que no es una regla, pudiendo ser las letras A, B, C, etc. como mayúsculas y los elementos de cada conjunto con letras minúsculas. En la imagen de esta diapositiva estoy compartiendo con ustedes la imagen de dos conjuntos. Seguramente, si analizamos el primero, que también de manera intencional estoy encerrando todos los objetos en un solo círculo para comprender que se trata de un grupo de elementos que reúnen ciertas características y también para comprender que pudiese ser un universo de figuras, nos podemos dar cuenta que todas las figuras que se encuentran en ese círculo son figuras geométricas, son polígonos, son figuras que tienen muchos lados. Entonces, si tuviera que asignarle un nombre a ese conjunto de elementos, seguramente le asignaríamos un nombre de polígonos. Y ese sería mi universo, al menos con ese ejemplo. Si a ese conjunto de elementos, denominado polígonos, nos acercáramos y apreciáramos mejor cada detalle de cada figura, pueden ustedes darse cuenta que a la vez podemos sacar de ellos ciertos objetos que reúnen características particulares. Tal es el caso de aquellas figuras geométricas que son polígonos regulares. Y también tendríamos un grupo de objetos que reúnen ciertas características por ser irregular. En el otro ejemplo, dense cuenta que tengo un conjunto de elementos, en este caso se trata de animales, también los tengo encerrado en un círculo para indicar que al menos hasta este momento o con esos animalitos viene siendo para mí el universo. Y como necesito asignarle un nombre, seguramente le asignaré el nombre de B mayúscula. Y puedo decir, el conjunto B tiene los elementos de un zorro, una tortuga, un pez, una paloma, una rata, etc. Sin embargo, si quisiera hacer clasificaciones más precisas, pudiese a lo mejor tomar de ese universo el grupo de animales terrestres. Y ese vendría siendo un subconjunto del conjunto universo. O a lo mejor el conjunto de los animales aéreos. A lo mejor el conjunto de los animales terrestres. Pero vean cómo de ese conjunto universo estamos extrayendo otros conjuntos que vienen siendo los subconjuntos. Pero ¿cómo puedo plantear un conjunto? ¿De qué manera lo puedo expresar? Hay dos maneras. La primera forma sería la forma tabular, que consiste en enlistar entre llaves a todos los elementos del conjunto, separándolos entre sí mediante una coma. Ejemplo, vamos a suponer que al conjunto de los polígonos lo llamo P mayúscula. Entonces yo tendría que escribir P mayúscula igual a, abro una llave y de forma tabular
tendría que enlistar todos los elementos que se encuentran en este conjunto. Es decir, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, equilátero, un pentágono, etcétera, 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 hasta señalar cada elemento que se encuentra en esta agrupación. Y el conjunto B, que es el conjunto de animales, se estaría escribiendo B mayúscula igual, abrimos una llave y escribiríamos a lo mejor zorro, coma, tortuga, coma, pez, coma, guacamaya, coma, y así hasta señalar de manera específica cada elemento. Y al concluir, cerramos la llave. Mientras que la siguiente forma, que es la forma descriptiva, consiste en expresar entre llaves una propiedad que defina a los elementos del conjunto y solo a ellos, de manera que no haya duda respecto a si un objeto forma o no parte de la colección. Es decir, continuando con el ejemplo de los polígonos, seguramente la expresión en su forma descriptiva pudiese quedar como P es igual a, abro mi llave y textualmente escribo polígonos. Cerramos la llave, entendiendo así que los polígonos, en el grupo de los polígonos están desde los polígonos regulares como los irregulares. Y en el caso del segundo conjunto, a lo mejor escribimos B es igual, abrimos nuestra llave y en su forma descriptiva sería los animales. Cerramos la llave comprendiendo así que en el conjunto de animales están desde los animales terrestres, los animales aéreos, los animales acuáticos. Siendo más específico, podría ser incluso los animales irracionales, porque si lo dejamos de manera muy general como los animales, pudiese incluso entrar el ser humano, porque el ser humano es considerado como animal, pero racional. Observando los elementos que le estoy señalando, podemos darnos cuenta que son solamente animales irracionales. Y aquí, en los ejemplos que nos proporciona esta diapositiva, podemos comprender aún mejor lo que acabo de explicar. Vean, en el primer ejemplo dice que planteemos el conjunto de las vocales del alfabeto español en representación de conjunto. En su forma tabular, yo tendría que escribir, primero asignarle un nombre, que en este caso es una B mayúscula, para indicar que son vocales. Esto es igual, abrimos un paréntesis, y como nos está pidiendo las vocales del alfabeto español, entonces detallo la A, la E, la I, la O y la U, cada elemento separado por una coma, y cierro mi llave. A lo mejor aquí no es nada complicado, porque las vocales son simplemente 5 letras. Pero ¿qué hubiese pasado si las vocales no son 5 letras, fuesen 1000 letras? A lo mejor ya no es tan conveniente especificar 1000 elementos en una agrupación entre llaves. Entonces, probablemente para ese caso sea más conveniente usar su forma descriptiva. Y la forma descriptiva, ¿cómo quedarían las vocales del alfabeto español? Quedaría como B mayúscula, igual, abrimos la llave y dice vocales del alfabeto español, que probablemente no son los mismos que las vocales del alfabeto griego, que no son los mismos a lo mejor que las vocales del alfabeto árabe. Por el solo hecho de ser detallado o específico en la palabra español, entonces se entiende que solamente son 5 letras. Mientras que en el segundo ejemplo, veamos, aquí ya se trata de números. Dice, en el ejemplo 2 me pide que yo especifique en conjunto los siguientes números. El 3, 5, 7 y 9.
En su forma tabular, la representación de estos números en conjunto sería A es igual, abro una llave, 3, 5, 7, 9 y cierro mi paréntesis. Eso quiere decir que el conjunto A tiene 4 elementos. ¿Cómo represento este mismo conjunto que ya está en su forma tabular en su forma descriptiva? Probablemente me puede quedar de esta forma. El conjunto A es aquella que contiene los números enteros impares que están comprendidos entre el 1 y el 10. Si leemos este enunciado y no estuviéramos viendo estos 4 números, ¿qué números daríamos? Seguramente serían el 3, el 5, el 7 y el 9. También, un conjunto puede representarse de esta forma. El conjunto A es aquella en donde el elemento X, cualquiera que ésta sea, es un número impar, tal que ese valor sea mayor que 1, pero menor que 10. Y aquí les dejo una nota. Generalmente se utiliza una letra, que en este caso es la X, para designar a un elemento no especificado de un conjunto, y una pequeña línea vertical que se lee tal que o tales que. Así, el conjunto del ejemplo 2, que se refiere a este, se puede escribir como el conjunto A, o A es el conjunto de los elementos tales que cada elemento es un número impar, que están comprendidos entre el 1 y el 10. Debemos tener presente algo muy importante. Debemos de considerar que hay conjuntos que carecen de elementos. A esos conjuntos que no tienen elementos se les llama conjunto vacío o conjunto nulo y normalmente se representan con la letra griega phi o también solamente dejando vacío las llaves. Hay que tener especial cuidado en mezclarlos, pues no se pueden utilizar los dos al mismo tiempo en un mismo planteamiento de conjunto vacío. O utilizamos la phi o utilizamos las llaves. Ahora veamos los conjuntos y sus relaciones. Son 3 en particular. La primera es la relación de igualdad. La segunda, la relación de pertenencia. Y la tercera, la relación de inclusión. Veamos de qué trata la primera. Y se va a explicar con los siguientes ejemplos. Si tenemos a un conjunto A cuyos elementos son las letras de la palabra amor y tenemos al conjunto B cuyos elementos son las letras de la palabra Roma, noten ustedes que esos dos conjuntos están planteados en su forma descriptiva. Si desglosamos de manera tabular los elementos de cada conjunto, notamos que los elementos del conjunto A es A, M, O, R y los elementos del conjunto B son R, O, M, A. Como podemos observar, las 4 letras que se encuentran en el conjunto A son las mismas 4 letras que están en el conjunto B, aunque en orden diferente. Pero como todos los elementos de A están en B, entonces podemos decir que el conjunto A es igual al conjunto B. Sin embargo, si analizamos los dos siguientes ejemplos, donde el conjunto C tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y el conjunto D tiene los elementos 1, 2, 3, 47 y 5, podemos darnos cuenta que aunque los 3 primeros elementos del conjunto C están dentro del conjunto D, estos dos conjuntos no se pueden considerar como iguales, porque para que sean considerados como conjuntos iguales, todos los elementos de un conjunto deben de estar también en el otro conjunto. Este en particular, podemos decir que el conjunto C es diferente o desigual al conjunto D. Y aquí les dejo la nota.
Dice, entonces podemos decir que dos conjuntos A y B son iguales, escrito como A igual a B, si y solo si A y B tienen exactamente los mismos elementos. Es decir, cada elemento de A pertenece a B o cada elemento de B pertenece al conjunto A. La siguiente relación es la de pertenencia. Veamos la nota. Se utiliza para indicar si un objeto pertenece o no a un conjunto dado. Se representa y se lee pertenece a o es elemento de para indicar que un objeto no pertenece a un conjunto. Se utiliza un símbolo que, como pueden observar ustedes, es como una E mayúscula curviadita con una diagonal atravesada. Es una variante de la letra griega epsilon. Estos símbolos se utilizan exclusivamente entre un elemento y un conjunto. Esto es importante. No puedes relacionar pertenencia entre dos conjuntos. Tendría que ser elementos y conjuntos. Y aquí lo dice, nunca entre dos elementos ni entre dos conjuntos. Para los conjuntos dados anteriormente, podemos expresar, por ejemplo, que el elemento U pertenece al conjunto B. Es decir, el elemento U está en el conjunto B. O lo siguiente, el elemento M no pertenece al conjunto B. O visto de otra manera, el elemento M no está en el conjunto B. El elemento 7 pertenece al conjunto A. Es decir, el elemento 7 está en el conjunto A. Es un elemento de A. El elemento 4 no pertenece al conjunto A. Esperemos que quede claro. Y en cuanto a la relación de inclusión, se dice que un conjunto A está incluido en un conjunto B y se escribe de la manera como lo estamos viendo acá, A y con una C con sus patitas muy alargadas, B. Si todo elemento de A es también elemento de B. Si por lo menos un elemento de A no pertenece a B, entonces el conjunto A no está incluido en B. Y esto se expresa como está señalado aquí a continuación. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos un conjunto A y nos damos cuenta que los elementos son 1, 3 y 5. Si observamos el conjunto B, nos damos cuenta que los elementos es 1, 2, 3, 4 y 5. Observemos que los tres elementos que están en A los tiene B. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto A está incluido en el conjunto B. Veamos el segundo ejemplo. Si el conjunto P es la de los polígonos y el conjunto T es la de los triángulos, podemos entender entonces que un triángulo es considerado como un polígono. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto T está incluido en el conjunto P. Es decir, que T está incluido en P y equivale a expresar que todos los triángulos son polígonos. La expresión de decir que el conjunto T no está incluido en P sería incorrecto. Veamos el tercer ejemplo. El conjunto E tiene los elementos 0, 1, 2, 3 y 5. El conjunto F es aquella en donde están los números enteros positivos. Entonces podemos afirmar que el conjunto E no pertenece al conjunto F. Bien, jóvenes, espero les haya servido toda esta información que estoy compartiendo con ustedes relacionado con conjuntos. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias.